Conversando, conversando un café en Crónica Digital con Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista, con Florencia Lagos. Florencia, ¿periodista o comunicadora? Ya se me olvidó. Estaba ahí. Comunicadora, efectivamente. No te Sí, comunicadora, ¿cierto? Eh, sí. bueno, la idea, ¿no es cierto?, teníamos hace tiempo pendiente este programa, que era tratar de conversar sobre una mirada de contexto de lo que fue el año 2020 a nivel internacional. Yo creo que indudablemente un tema que afectó a nivel mundial y que todos estamos absolutamente de acuerdo es la situación del COVID, ¿cierto? Y cómo cambió el cuadro internacional a partir de la pandemia. Yo creo que un segundo tema tiene que ver con esta disputa geopolítica instalada, ¿no es cierto?, donde está Estados Unidos, donde está China, donde está Rusia, y cómo esta disputa política fue tomando mayor cuerpo. No sé si ustedes tienen también esa visión, y de que hoy día se van aclarando más las cosas también, en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos. Y yo diría que también hay una mirada de lo que fue pasando en el Medio Oriente, de cómo fueron saliendo, ¿no es cierto?, de ese sector, y sin embargo también hubo situaciones muy dramáticas, ¿cierto? El asesinato de este general Soleimani, entre otras cosas, ¿no? No sé qué les parece eso, Juan Andrés, Florencia, como para poder Sí, empezar muy y abrir bien. el diálogo. Florencia, Sí, yo sí quería, me parece que muchas gracias Omar, muchas gracias Juan Florencia, Andrés Juan y a Andrés. Crónica Digital por el espacio, sí. Quería partir señalando que si bien hay una crisis sanitaria producto de la pandemia, anterior a esa crisis está la crisis económica profunda que se venía desarrollando desde 2019, incluso el Premio Nobel de Economía advirtió que se iba a producir una crisis como la del 2008, independiente de la pandemia. La pandemia lo que vino fue agudizar esta crisis económica profunda, que es la que recibe esta pandemia, y entonces se acelera mucho más este proceso de crisis total, total en todos los ámbitos, o sea, ya económico, sanitario, político. Además, había un escenario de rechazo a este capitalismo salvaje. Recordemos que se habían desarrollado diversas protestas. En Ecuador partieron las protestas, luego Chile, Colombia. Hace poco, en medio de la pandemia, Perú destituyó a su presidente. Y dentro de esto tenemos un escenario complejo, que bien lo mencionaba Omar, de una disputa geopolítica mundial que sin duda en cuanto a la economía la ha ido venciendo China. China hoy es la locomotora de la economía mundial, tiene relaciones comerciales con más de 130 países, es el primer socio comercial de muchos países, o sea, ni Estados Unidos en sus épocas más prósperas logró eso que hoy China ha logrado. Sin embargo, Estados Unidos sigue teniendo un, una hegemonía militar muy potente en este reparto, en este orden mundial, y ahí creo que un hito importante es el asesinato al general Soleimani, como también lo mencionó Omar. Es un hito dentro de las relaciones internacionales porque marca incluso no solo eso, sino que después, cuando viene la conferencia de los presidentes en la ONU, Trump dice abiertamente: nosotros asesinamos a Soleimani. O sea, es la ruptura total de un presidente de Estados Unidos con las relaciones internacionales y con esta construcción de un orden multipolar al cual quiere Rusia y China llevar estas nuevas relaciones mundiales donde se respete la soberanía y el derecho internacional. Porque sin duda son dos hegemonías igual, son dos potencias, Rusia y China, aliadas, que piensan como potencia, pero cuando se relacionan con los países de América Latina, ambas potencias tienen una relación más respetuosa. Los chinos tienen una relación
una manera de hegemonizar mucho más pacífica. Ellos nunca han tenido una mentalidad invasiva, o sea, por algo ellos construyen la muralla china para protegerse de este mundo y no invadirlo, más bien, no es el pensamiento. Entonces creo que es interesante cómo se va modificando, sin duda, la administración de Trump representa lo peor de este sistema y de el imperialismo en su expresión más nefasta, en su fase superior, donde realmente creo que incluso Trump violentó los cánones clásicos del comportamiento del sistema político de Estados Unidos. Y creo que al asumir Biden, sin duda, independiente que hay que entender que las relaciones de Estados Unidos con el mundo, las relaciones internacionales son políticas de Estado, no dependen del gobierno de turno, ni del presidente de turno, ni de la administración de turno. Tienen que ver con lo que ellos llaman el poder oculto, ¿no? Ese poder que nosotros no vemos con las grandes corporaciones militares. No es menor que uno de los asesores de seguridad del gabinete de Biden sea un militar que tiene acciones en la venta de armamento. Sin embargo, Biden ha dado señales bastante significativas con respecto a este nuevo orden que está instalando China y Rusia, y también empujando con mucha fuerza algunos países de América Latina como Cuba, Venezuela, México, Bolivia. Él, en su primera llamada telefónica con el presidente Putin, restableció el acuerdo START 3, que Donald Trump lo tenía frenado. Sin embargo, él lo restablece dejando de lado las condiciones que quería poner Trump, y esto tiene que ver con el uso de armamento nuclear, o sea, estamos hablando de la paz mundial. Devuelve a Estados Unidos a el Acuerdo de París sobre el cambio climático, retorna en los recursos que Trump había sacado a la Organización Mundial de la Salud, señala hoy que su relación con China tiene que ser algo que tiene que ir con mucha calma, o sea, sin duda, independiente que de la política de Estados Unidos exterior es una política de Estado, hay matices significativos en esta administración de Biden, independiente de que él siga con su política agresiva a Venezuela e intente igual derrocar al gobierno de Cuba a través de lo que sería el soft power, a través de la línea de Obama. Recordemos que él fue el vicepresidente de Obama, pero sin duda igual es un gabinete lleno de lo que se llaman los halcones, que están en el fondo acechando y esperando para poder operar como ellos siempre lo han hecho, quizás como el enemigo que te abraza, pero enemigo igual al fin de la emancipación de los pueblos. Omar y Florencia, yo quería retomar lo que planteó Omar y que desarrolló Florencia extensamente a partir de efectivamente una situación de pandemia planetaria que evidencia en verdad casi lo peor de este capitalismo salvaje, porque en todo el planeta, particularmente en los territorios donde hay un neoliberalismo brutal, como Chile, por ejemplo, las desigualdades se han profundizado. Hay un reciente estudio del PNUD de Naciones Unidas que se acaba de conocer en Chile, bastante dramático, aunque el gobierno lo trata de comparar con meses anteriores, entonces trata de demostrar como que vamos mejorando, pero en verdad, y ese era el tema que quería instalar, Florencia, algunos mencionan de que esta situación podría ser un cambio, podría abrir la posibilidad de un cambio global, cualitativo. Y efectivamente se ve a China, se ve a Rusia, se ve a la India, se ve al multilateralismo en una situación emergente. Yo incluso agregaría a tu análisis que uno de los fenómenos que se produce ahora en la pandemia es que China incrementa sus relaciones bilaterales con Europa, con la comunidad europea, las incrementa. Pero el trasfondo de lo que quiero instalar tanto a Omar como a Florencia es si ustedes consideran que se está abriendo un escenario donde podrían producirse
cambios muy cualitativos desde el punto de vista del planeta en relación a lo que en algún momento Marx planteó como el agotamiento de este capitalismo especulativo financiero y la emergencia de algo que, bueno, no sabemos muy bien, no conocemos muy bien, pero que se expresa, entre otras cosas, en una de las cuestiones que ya venía, efectivamente, Florencia tiene razón, ya venía antes de la pandemia, que es el agotamiento del dólar como moneda de intercambio hegemónico a nivel mundial, que es una de las cosas que, cuando se producen las crisis, una de las cosas que digamos, hace tocar fondo las situaciones es cuando ésta llega al sistema monetario, y al parecer aquí le está tocando al dólar. No sé cómo ven ese escenario, Florencia, Omar. Mira, yo veo ahí bueno, yo añadiría a todo lo que ustedes han planteado, esta contradicción o esta gran contradicción entre lo que se podría llamar eh, los estados o quienes o sectores políticos que están planteando los elementos de las soberanías nacionales, son soberanistas por decirlo así, y están estas miradas, ¿no es cierto?, todavía globalizadoras, todavía noventeras, y que insisten en esta pretensión, ¿no es cierto?, de disminuir la capacidad de estos estados nacionales y por tanto del ingreso de este capital financiero y por tanto de la cesión del Estado, ¿no es cierto?, a una serie de regulaciones. Yo creo que esa situación se ha ido acrecentando cada vez más a nivel mundial y en América Latina particularmente, más allá, más allá, ¿no es cierto?, de que se habló en un momento dado de unos pocos años, ¿no es cierto?, de un retorno de los globalistas. Y yo diría que que ahí hay un elemento que hay que tener en consideración. En Chile lo vivimos muy claramente y en otros lugares de América Latina también. Desde ese punto de vista también la situación económica y evidentemente que el factor del dólar todavía como moneda importante, todavía como moneda dominadora, pero, pero perdiendo pero perdiendo una capacidad de influencia mayor, ¿no? Disminuyéndola. Manteniéndose aún, pero disminuyendo esa tremenda capacidad que tenía hace 10, 15 años atrás. Eso es lo que yo veo en este minuto. Sí, y en ese sentido yo quería agregar que por eso es tan importante esta nueva correlación de fuerza que se puede generar y que se está generando en América Latina, el retorno de la democracia en Bolivia, que ese pueblo demostró de una manera muy valiente recuperar su democracia y derrocar a una dictadura, la posibilidad de que gane el correísmo, ahora personificado en la figura de Andrés Arauz, todo este gran movimiento que es la Revolución Ciudadana en Ecuador. A ver, que recordemos también que Lenín Moreno ahí, además de destruir la economía del país y endeudar ese país con el Fondo Monetario Internacional, destruyó el proyecto que es la UNASUR. O sea, también el hecho de retornar la democracia a Ecuador generaría una mayor fuerza en América Latina y sería como un tanque de oxígeno también para nosotros en Chile, para poder articular fuerzas progresistas y también en toda la región. Y bueno, creo que en ese sentido me suma lo que dice Omar con respecto a la pregunta que instaló Juan Andrés sobre el dólar. Sigue siendo una moneda sin duda muy fuerte que puede ir perdiendo poder poco a poco, pero creo que eso será un proceso mucho más lento. O sea, todavía hay un orden internacional muy fuerte donde el dólar sigue siendo algo con mucho peso y sobre todo para nuestros países en América Latina muy significativo, aún. Ahora yo quería, a propósito de la temática inicial que Omar planteó en el sentido más global, porque en realidad yo concuerdo que es evidente, la pandemia agudiza, dinamiza, incrementa una situación de crisis
latente que venía de antes y se hace mucho más manifiesta. Sin embargo, también se produce un proceso de acumulación de riqueza en este tiempo. La revista Forbes, al finalizar el año pasado en su balance anual, daba este diagnóstico, es decir, las grandes tasas de ganancia de las familias hipermillonarias del mundo incrementaron sus ganancias de una manera brutal. Y entre ellas, ni más ni menos que la revista Forbes es una revista de negocios, es una revista mundial, pero entre ellas aparece ni más ni menos que la familia Piñera, del presidente de Chile. Aparece el grupo Lusic de Chile, entre las familias que a nivel mundial incrementaron más sus tasas de ganancia. En relación a un pequeño país como Chile, esto es impresionante. A escala proporcional, uno podría decir, bueno, las familias que tienen transnacionales, que están detrás de grandes consorcios tecnológicos, en fin, ¿no? Pero aquí aparece Piñera, aparece Lux, aparece Sayé, el dueño de Copesa, aparece Angelini, ¿no? Que está metido en el tema de las forestales. Entonces, da la impresión de que, si bien es cierto, la crisis se incrementó, sin embargo, también aumentó la acumulación de ganancias de este capital especulativo que sostiene el nivel de crisis dramática que vive el planeta, a propósito de lo que decía Florencia en relación al enunciado del Premio Nobel de Economía, ¿no? Pero a ver, mi pregunta, se las comparto, ¿cómo se visualiza entonces el futuro de la humanidad? Estamos hablando ya del destino de la humanidad en un sentido bien genérico, pero bien realista. ¿Cómo lo ven ustedes en este año que empezó y el próximo, a partir de estas circunstancias? ¿Qué podría esperar la humanidad, entre comillas, de este cuadro tan contradictorio? Fíjate que yo, desde ese punto de vista, veo, creo que aquí existe, o sea, yo parto al principio de que aquí hay una crisis que es civilizatoria, que esa crisis civilizatoria eh, tiene tiene un componente histórico que es bastante más profundo de lo que particularmente tiene que ver con la crisis del modelo neoliberal y con la propia crisis generada a partir, ¿no es cierto?, de la propia pandemia. Yo tengo la impresión que esta crisis civilizatoria, como plantean algunos autores, eh, se acerca o tiene su punto más cercano recién por 1492, porque tiene que ver con dimensiones muchísimo más profundas, porque tiene que ver insisto, con dimensiones en donde hay criterios muy dispares, hay formas de vida que son muy dispares, en donde la humanidad hoy día está en peligro, en donde la humanidad hoy día tiene un punto de interrogación, puede tener un punto final, a partir, ¿no es cierto?, del modelo de desarrollo que se ha ido implementando a partir de Occidente, a partir de un modelo ¿no es cierto?, de una democracia liberal, de un tipo de economía, de una forma de relaciones sociales, políticas, económicas, a partir en el fondo del predominio de una forma de concebir el poder. Entonces yo creo que hoy día lo que está en crisis es eso, y eso es lo que hoy día eso es lo que hoy día coloca en discusión, ¿no es cierto?, una forma de vida como la anglosajona o como la europea occidental, con formas de vida como por ejemplo la del mundo asiático, como la de Euroasia y como la del propio América Latina. Porque esta es una contradicción que es muy anterior y que tiene que ver con esta forma, ¿no es cierto?, con esta forma de concebir el mundo, que tiene que ver con una dimensión evangelizadora. Eso es lo que uno ve, eso es lo que uno ve de Europa, eso es lo que uno ve de Estados Unidos y eso es lo que uno ve también en otras miradas de repente. Y yo creo que en la medida en que no se abandone eso, la crisis es muy profunda, es muy fuerte.
y apunta, ¿no es cierto?, a un conflicto mayor. O sea, ya Xi Jinping lo planteó derechamente, ¿no es cierto?, en la conversación con Biden. Este camino nos lleva a una confrontación. Lo dijo en forma muy clara, ¿no? Muy Sí, sin tapujos. sí. O sea, si Occidente pretende venir y establecer sus normas, sus categorías de democracia, sus formas, sus categorías de economía, sus formas, sus categorías de relaciones sociales, esto no tiene vuelta. Eso es. Exacto. O sea, en el fondo habría que avanzar hacia un nuevo orden internacional que respete las salidas políticas y diplomáticas a los conflictos, pero también tiene que ver con un cambio de mentalidad, y los cambios de mentalidad son estructuras de larga duración que son muy difíciles de cambiar. Entonces yo creo que Sí. estamos en una situación contra el tiempo. El fin de la especie humana es un hecho real, no es una ficción, y creo que para revertir tanto tiempo perdido en el fin de la especie y de su ecosistema, habría que hacer cambios estructurales, sustanciales. Y en este momento no, no, no creo, o sea, no se ve, o sea, se ve posible en el sentido de empujar los procesos populares y de emancipación que se están tomando la región, pero creo que es una carrera contra el tiempo, o sea, realmente es una situación urgente y grave, que amerita una reacción mucho más potente frente a esta especie de apocalipsis que estamos viviendo. Ahora, Florencia y Omar, visto eso, porque yo de verdad comparto mucho el diagnóstico que ustedes hacen. Yo creo que efectivamente, bueno, ya eso se venía planteando, voces bastante proféticas en un sentido dialéctico de la historia, lo venían señalando ya hace un tiempo, desde Marx, que de alguna manera lo proyectó, pero también el propio Fidel Castro lo dijo en reiteradas ocasiones. Me recuerdo perfectamente la cumbre de Río, cuando dice, hay una especie, cuando todavía no estaba este escenario, y Fidel dice en una intervención, hay una especie que está en peligro, y todos pensaron que iba a referirse, no sé, a las ballenas o alguna de las especies que han estado en peligro y que se han extinguido, y que se siguen extinguiendo. Y no, dice, es el ser humano. Y ahí baja su análisis. Entonces, claro, es el incremento de la crisis. ¿Cómo lo vivimos como patio trasero de Estados Unidos? ¿Qué visualizan ustedes? Y Florencia hablaba de la posibilidad de la reactivación de UNASUR. Y tú, Omar, yo comparto también ese diagnóstico. Tú hablabas de un cambio civilizacional, tomando en cuenta que efectivamente, y aunque sea muy impresionante, yo concuerdo con la mirada profunda y larga que hace Omar también en ese sentido, desde el punto de vista de que nosotros somos un pueblo norteamericanizado, desde el punto de vista de un imperialismo que es un largo imperialismo en la historia de la humanidad, pero que se han producido, Florencia, situaciones que tú mencionabas ahora bien, y comparto también lo de Bolivia, lo de Ecuador. ¿Cómo se ve esta? A ver, porque la verdad también es que también fue sorprendente que en los 90, con la caída de los socialismos reales, con la desaparición de la URSS, en tan poco tiempo histórico en el patio trasero de los Estados Unidos aparecieran procesos tan emergentes, otros que ya venían. Bueno, la Revolución Cubana, que para mí es el heroicismo de un pueblo completo, en un sentido de todo lo que ha resistido y lo que ha ido logrando también, que ahora en la pandemia queda en evidencia los logros de esa revolución, poco reconocidos por la mezquindad del capitalismo esté donde esté, pero en ese momento estaba El Salvador, estaba la revolución emancipadora en Nicaragua, pero en la década del 90 viene Bolivia, viene Ecuador, viene Argentina,
viene Paraguay, viene incluso Honduras, en fin, o sea, se produce una suerte de concatenación de procesos emancipadores. Brasil. ¿Cómo ven ahora ese escenario de reactivación? Recuerdo perfectamente a Tilo Borón en una charla espléndida en la Central Unitaria de Trabajadores antes de la pandemia, cuando vino a Chile, y cuando dice, yo no creo que el ciclo emancipador esté terminado. Ahora, la gracia de los pensadores como Atilio que lo dicen cuando todo apuntaba a que sí estaba terminado. Entonces, claro, es re fácil después decir, sí, verdad, no estaba terminado, pero él lo dice en ese momento. Y creo que a Florencia también lo escuché varias veces, esa línea de pensamiento. ¿Cómo ven ahora, Florencia, Omar, el proceso que está cursando en nuestro continente? Sí. Florencia, o si quieres. Bueno, yo creo que sin duda esta nueva ola de progresismo en América Latina, desde México con Andrés Manuel López Obrador hasta Argentina con Alberto Fernández y todas las demás fuerzas, Bolivia, Ecuador y demás que se puedan ir sumando, representa la continuidad de un proyecto mucho mayor que fue el que logró declarar a América Latina como zona de paz en La Habana, en esa cumbre de la CELAC, otro organismo multilateral que representa esta unión de América Latina y que logró forjar una fuerza de un bloque mucho más integrado para poder dialogar con las grandes potencias, porque sin duda esa es la gran fortaleza de América Latina, la unidad es su diversidad, como lo plantea esa proclama de América Latina como zona de paz de la CELAC en La Habana, que fue firmada incluso por Sebastián Piñera, que en esa época él iba saliendo como de su primer mandato. Creo que es la continuidad de ese gran proyecto lo que puede acontecer ahora y que también es la suma de esas fuerzas, porque los procesos de emancipación son oleadas que van y vienen, no ocurren ni de un día para otro, es una acumulación de fuerza, a veces se avanza, a veces se retrocede. Sin duda creo que este es un momento muy interesante para nuestra región y para el mundo de un avance, pero creo que aprendizaje quizás para el proceso anterior, identificar los mecanismos que nos ayuden en momentos quizás de retroceso a no perder organismos tan importantes como lo fue y lo es la UNASUR, la CELAC, el ALBA y todos esos organismos multilaterales, espacios de convergencia que nos ayuden a poder avanzar en una independencia mayor de las grandes fuerzas económicas que rigen el orden mundial. Omar, parece que se nos fue Omar en algún momento. Bueno, Florencia, ahora hablabas de avances y retrocesos. Siguiendo la línea de Atilio, el ciclo transformador no ha, a ver, ¿cómo decirlo? No ha sido derrotado, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo describes esa situación en estos tiempos y en lo que viene? Porque, a ver, lo que viene en Chile, por ejemplo, luego del tremendo estallido social de la revuelta popular, son procesos eleccionarios. Viene una elección sin precedentes, que eventualmente uno de los candidatos que podría ser presidente de Chile es un comunista. Cuestión que no tiene precedentes en la historia de Chile, o sea, a ese nivel. Más en medio de una revuelta popular. Tú mencionabas efectivamente el heroísmo tremendo del pueblo boliviano que resistió un golpe y que impuso elecciones y que las ganó de una manera increíble. Estamos a punto de que en Ecuador retorne el correísmo por la vía electoral después de que ha sido reprimido, estigmatizado, corre hasta fuera del país, porque si estuviera adentro lo tendrían preso y lo tendrían procesado. López Obrador, en fin, Argentina, no lo olvidemos, porque Argentina, el peronismo se une sobre una lógica transformadora profunda, es electo Fernández y la vicepresidenta es Cristina.
y el macrismo, la derecha pro-norteamericana en Argentina es derrotada, o sea, tiene un efímero momento del cual termina. Brasil, para mí, no sé, Florencia, Omar, es todavía una incierta incógnita, ¿no? Se habla mucho del desgaste de Bolsonaro, pero no sé si en los segmentos, a pesar de todo lo terrible que ha sido el gobierno de Bolsonaro, no tengo claro si en los segmentos que respaldaron al gobierno de Bolsonaro después de toda la represión y los golpes judiciales para meter preso a Lula, que sin duda habría sido el presidente del Brasil, si hubiera sido candidato. Entonces, en ese cuadro, ¿cómo ven ustedes el proceso? Mira, yo quisiera complementar algunas cosas que había planteado Florencia. Estuve ahí, hubo algún problema de conexión. Sí, Esto de estar en sí, vivo, de repente es complejo. es así, pero bueno, Pero estamos en mira, vivo. estamos en vivo, pero mira, yo veo lo siguiente, veo que dentro de los componentes de análisis, para poder entender este largo proceso, ¿no es cierto?, latinoamericano, progresista y que se pone en tela de juicio, ¿no es cierto? Y ahí tú planteabas de esta mirada de Atilio, de venir y sostener, ¿no es cierto?, de que era una situación de conflicto y no era una cosa que estuviera, ¿no es cierto?, saldada, y que finalmente pareciera que es así. Y yo creo que hay elementos que los sectores progresistas o las izquierdas tienen que tomar con mucha atención. A mí me parece que el factor religioso no es un elemento a descartar. Y creo que en Brasil, y creo que en otros lugares, principalmente las corrientes evangélicas en las cuales los sectores conservadores han trabajado mucho, y que tiene que ver también, y que tiene que ver también con que ciertos sectores de la izquierda y ciertos sectores progresistas, ese mundo lo han dejado muy de lado, siendo que particularmente en Chile, muchas de las corrientes evangélicas participaron incluso en sus inicios, y yo diría que hasta mediados de siglo, ¿no es cierto?, en procesos de democratización y en procesos, ¿no es cierto?, muy importantes para el país, incluso en la fundación de partidos muy relevantes desde el punto de vista y para el mundo de la izquierda, partidos históricos, por cierto. Y yo creo que esas son cuestiones que nosotros no podemos dejar de lado. Creo también que, por otro lado, está el hecho, ¿no es cierto?, de que ante este enemigo tremendo, o este adversario tremendo, o este hegemón, ¿no es cierto?, con el que nos toca vivir, del que México lo sufre como vecino, ¿cierto?, tan, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, ¿cierto? Claro, Tan lejos de Dios y así. tan cerca de Estados Unidos, como dicen ellos, y por otro lado, si uno mira el mapa hacia abajo, ¿no es cierto?, nosotros estamos en la otra cola, pero eso no significa que estemos lejos de eso tampoco. Hemos sufrido en carne propia lo que significa la intervención norteamericana. Lo que pasa es que hoy día hay insisto en esta disputa mayor, que es una disputa económica, que es una disputa política, que es una disputa civilizatoria, cultural, y en donde nosotros tenemos una particularidad como país, y nuestra particularidad es que nuestro principal socio económico en este momento es China, y sin embargo nuestra dependencia política, nuestra colonialidad política, cultural, es occidental norteamericana. Y eso nosotros lo vemos y lo vivimos y lo palpamos todos los días. Se palpa en las universidades, se palpa en la discursividad cultural, se palpa en las formas de los jóvenes que tienen, en muchas formas de los jóvenes que tienen de relacionarse. O sea, eso hoy día lo estamos viviendo a diario. Y esa es una contradicción muy vital, y que hay que asumirla y hay que mirarla en la profundidad. O sea, hoy día tenemos la pretensión, muchos sectores, de que quieren hacer transformaciones sociales a través de Facebook, ¿no es cierto?, de ciertos canales que sabemos que tienen dueños, y que por tanto esa posibilidad
es una posibilidad sesgada. O sea, el que pretenda y el que suponga que desde ese espacio va a poder hacer transformaciones en un país, o estamos muy errados, o no sé en qué mundo, no sé en qué mundo vivimos. Si no, preguntémosle a Alfredo Jalife qué le pasó, qué le pasó, ¿no es cierto?, con las redes sociales, cuando él dijo cosas que no tenía que decir. ¿Qué le pasó al presidente norteamericano, por favor? ¿Qué le pasó al presidente Bueno, norteamericano? oye, O Omar y sea, Florencia, ustedes saben que Twitter definitivamente bloqueó a Trump. Lo sacaron de claro, Twitter. claro. ¿Cómo es Entonces imagínate, si sí, eso le pasa a sí. Trump, ¿Cómo es ese análisis, Florencia? Tú que eres, ¿cómo le llaman influencer en las redes sociales? influencer. A propósito de lo que decía Omar, o lo que dice Atilio también, nuestro amigo Atilio, habla del celular como es Florencia, el Kalashnikov el Kalashnikov, Claro, Eso. o sea, el mejor fusil de sí, asalto que de origen soviético en realidad, ruso. claro. ¿Qué Sí. visión, sí, qué visión tienes, Florencia, de eso? Sí, sin duda comparto con Omar que en el fondo no están ahí la toma de decisiones para realizar los cambios, pero sí es un espacio de debate de ideas que sin duda creo que muchos líderes de izquierda de América Latina, grandes líderes históricos, estarían hoy tuiteando sin soltarlo, porque ahí hay un espacio como de opinión muy potente. Mucha gente incluso hoy ya nos informa de las noticias consultando los portales directamente, sino que primero se mete a Twitter y de ahí entra y lo van llevando a distintas informaciones. Por lo mismo también es muy, como decía Omar, tergiversable la verdad, manipulable la información. Son también herramientas que utiliza la hegemonía mediática para construir opinión, para construirnos qué pensar y cómo pensarlo, porque también uno podría creer que es libre de elegir lo que uno quiera, pero también hay una especie de algoritmos que funciona según tus intereses, que se van identificando según lo que tú vas consultando, y te va cerrando el espectro en el fondo de llegada de la información, porque empieza a darte la propia Internet el material que ellos más o menos ya identifican que tú te relacionas o por dónde te quieren llevar. Entonces, sin duda, es inevitable, imprescindible realizar las dos actividades, o sea, utilizar las redes como un medio de comunicación, pero la gente que nosotros tratamos de llegar no se va a convencer a priori de esas ideas. Es gente que generalmente ha tomado una reflexión, ha sido educada, ha podido consultar. O sea, igual hay que hacer un trabajo en todo ámbito, en la calle, en las redes, en todos los espacios. O sea, ninguno sustituye al otro, pero creo que es una forma de comunicación que ha llegado para quedarse. O sea, la virtualidad, y sobre todo como ha aflorado en medio de esta pandemia, donde casi todo ya es de manera virtual. O sea, realmente es algo a considerar, es un cambio de paradigma, yo creo, sin duda, de nuestro siglo. O sea, podríamos Sí, decir que está incorporado a la lucha de clases, eh, sin duda. pero, pero también decir que, a ver, en Bolivia no fueron las redes las que finalmente derrotaron el golpe. Claro, No fueron las redes. Las que retoman la democracia y ganan las elecciones no fueron las redes. Las redes eventualmente fueron parte de esa lucha de clase. En Chile fue el estallido, con millones en las calles, lo exacto. que abrió la posibilidad de una nueva constitución para Chile. Quiera quien quiera, no fue el acuerdo nacional, no fue nada, no fue el gobierno, fue esta presión popular que se ha tratado de tener a como de lugar con represión mediante. Pero este componente tecnológico, telemático, que se ha agudizado en la pandemia, porque mucha tecnología que
que tenía ciertos límites, se ha extendido fuertemente por necesidad. Hoy día incluso golpea al trabajo humano como un elemento que lo puede reducir, que lo puede desvalorizar. Eso está fuerte, la precarización, especialmente las mujeres en todo el mundo. Hay indicadores que muestran que la principal víctima de la telemática, que se ha profundizado producto de la pandemia, porque en realidad la pandemia es la que empuja el trabajo telemático, el trabajo eventual, el género más afectado con precarización laboral es la mujer, incluido lo que se denomina el trabajo doméstico, que no es remunerado, el trabajo de la casa, el trabajo de cuidar hijos, que no es remunerado, y que pasa a ser parte de la cadena de la plusvalía al final. O sea, no es que sea externo a, es parte de la cadena de plusvalía, finalmente. Solo que cae en el cuerpo de las mujeres. Solo digo porque los que para ver la realidad exacta, cuando uno analiza la plusvalía, que es la generación del plusvalor del trabajo humano, de acuerdo al análisis marxista real, pero ni siquiera el análisis marxista, el análisis real, o sea, lo que se echa los grandes ricachones, las empresas, el capitalista, lo que se echa al bolsillo, sin pagarlo, y que es parte, no es parte del salario, es parte de la tasa de ganancia, con la pandemia y con la telematía, se ha profundizado y ha precarizado especialmente a las mujeres. Ahora, yo les quería consultar sobre algo que no lo veo tan futurista. A mí lo respeto mucho, pero no me atrae mucho esos congresos del futuro que hacen en Chile, porque lo siento que es como un arrancar para adelante, es decir, como que, no sé, algo raro le encuentro a eso, pero sí hay que mirar el futuro que está en el presente. Y para mí, junto con esto de la telematía al servicio del gran capital y la precarización del trabajo humano, se está produciendo ya un fenómeno que va mucho más allá de las redes, y es que producto de los algoritmos, como señalaba Florencia, pero también de las tecnologías insertas en el propio cuerpo humano, lo más probable es que en décadas no tan lejanas, los dispositivos los tengas dentro de tu cuerpo. O sea, este concepto que no es de Marshall McLuhan, pero que McLuhan lo instala, como las tecnologías en todas las civilizaciones humanas, extensiones de alguna habilidad humana, y digo que no es propio de él, porque en realidad el pensador, el filósofo originario de ese concepto de la tecnología como extensión de alguna habilidad humana, la imprenta, la carreta, en fin, ahora es el teólogo jesuita Teilhard de Chardin, para ser exactos con la verdad. Pero McLuhan lo extiende. ¿Cómo lo ven ustedes eso? Porque en el fondo empezamos a hablar ya no de una robotización del robot, sino que empezamos a hablar, a propósito de lo que Florencia decía, de una robotización del ser humano, porque el concepto de libertad ahí se nos va al carajo. El concepto de incertidumbre o de entropía, que es parte de la libertad, se nos va al carajo. O sea, finalmente, aparentemente vamos a poder estar creyendo que actuamos en conductas, en actitudes, en fin, pero no. Y eso está en manos de una tecnología que hoy día se generaliza. Es la impresión que me queda. No sé cómo lo ven ustedes eso. Si es tan futurista o estamos medio encima de eso. Mira, sabes que yo veo, o sea, mira, escuchándote y también a Florencia, lo que pasa es que nosotros estamos en una situación que es muy contradictoria, porque estamos en un país y estamos en una sociedad y estamos en un continente que difícilmente llega siquiera a poder pensar en hacer uso de la inteligencia natural. Y cuando estamos tan limitados de la inteligencia natural, los flujos de inteligencia artificial que lo tenemos frente a nuestros ojos, que están ahí rondando y que vemos cómo van ocupando espacio y que tenemos que estar conviviendo con ellos, nos dejan en una situación que es en donde quedamos muy atrás, pese a que somos un país, ¿no es cierto?, que existen algunos índices que somos los que más hemos comprado, ¿no es cierto?, por
por la web, incluso casi a nivel mundial, que somos un país que tiene una cantidad inmensa, ¿no es cierto?, de celulares, eh, una cantidad inmensa, ¿no es cierto?, de redes y de computadores, y que desde ese punto de vista para muchas empresas también ha sido, entre comillas, relativamente fácil poder venir e implementar las dimensiones del teletrabajo. Aún así, esta dimensión de tener poca investigación científica, de no tener, ¿no es cierto?, un proceso de discusión político, social profundo, de estar muy precarios en muchos ámbitos del conocimiento, porque dependemos mucho de lo que ocurre en el exterior, y no solamente dependemos, sino que además hacemos el trabajo, ¿no es cierto?, de que en la medida que esté escrito en inglés, en francés o en alemán, eso significa que es más cierto que otras cosas. Y en ese sentido traemos un problema que es muy serio, que es dramático, diría yo, a largo plazo. Y que espero que, ¿no es cierto?, que las generaciones venideras, e incluso las de ahora, entren en una dimensión de cuestionamiento mucho más profundo de eso. O sea, ese elemento de decolonialidad hay que integrarlo, hay que tenerlo como un referente político, social, intelectual. Florencia, Eso es lo que yo veo ahí. ¿cómo visualiza esos temas? Yo creo que sin duda el desarrollo hacia esas tecnologías que tú describes, ya inserta incluso en el propio cuerpo humano, es una posibilidad, pero va totalmente, creo yo, en contra de todo lo que estábamos hablando con respecto a este rescate de la especie humana. Y ahí creo que toma mucho valor lo que decía Omar con respecto a la identidad, y en nuestro país especialmente, porque otros países por lo menos tienen una relación más fuerte con su identidad, pero en la nuestra, claro, sin duda el estallido vino a recuperar ese lugar. La pandemia vino como a un poco ponerle una especie de salvavidas en el fondo al gobierno para que se siguiera desarrollando este tejido social que es esta conformación de esta gran masa popular que finalmente es el motor de la historia, la lucha de clases a lo largo de la historia. Pero creo que sin duda sí, yo creo que los jóvenes, las mujeres, hombres, niños, niñas, somos víctimas igual de estas tecnologías que sin duda en muchas ocasiones pueden ser muy productivas, pero más bien ha sido como una herramienta que se ha utilizado en contra nuestra, más bien para dominarnos más que para liberarnos como se nos planteaba cuando ellas empezaron a emerger. Entonces creo que ahí habría que se hace necesaria una intervención del Estado mayor, como que no sea tan al arbitrio libre como de consumo, ni sea una cosa entre que es privada pero no lo es. O sea, creo que ahí habría que definir mucho mejor los límites con respecto también a leyes que pudieran regular en el fondo esta dominación tan criminal y brutal que se le hace a la ciudadanía a través de estas tecnologías, estas nuevas tecnologías. Yo quisiera quitarle un poco de tiempo y robarle el código a Omar, porque Omar es poeta y Omar es escritor, es un artista, no solo es un comunicador, y en eso le reconozco una especial sensibilidad de esos mundos que a veces tanto necesitamos. Pero les quiero leer un párrafo a propósito de esto de las nuevas tecnologías y las temporalidades, de alguien que era muy obsesivo con el tema de los tiempos y escribió de distintas maneras metáforas y metalenguaje sobre eso. Y solo para estimularles la curiosidad, a lo mejor se van a dar cuenta en la medida que lo voy leyendo quién es. Lo leo textual. Pienso en los gestos olvidados, en los múltiples ademanes y palabras de los abuelos, poco a poco perdidos, no heredados, caídos uno tras otro del árbol del tiempo.
Esta noche encontré una vela sobre una mesa, y por jugar la entendí y anduve con ella en el corredor. El aire del movimiento iba a apagarla. Entonces vi levantarse sola mi mano izquierda, ahuecarse, proteger la llama con una pantalla viva que alejaba el aire. Mientras el fuego se enderezaba otra vez alerta, pensé que ese gesto había sido el de todos nosotros. Pensé nosotros y pensé bien, o sentí bien. Durante miles de años, durante la edad del fuego, hasta que nos la cambiaron por la luz eléctrica, imaginé otros gestos, el de las mujeres alzando el borde de las faldas, el de los hombres buscando el puño de la espada, como las palabras perdidas de la infancia, escuchadas por última vez a los viejos que se iban muriendo. En mi casa ya nadie dice la cómoda del alcanfor, ya nadie habla de las treves, las trevedes, como las músicas del momento, los valses del año 20, las polcas que estremecían a los abuelos. Pienso en esos objetos, esas cajas, esos utensilios que aparecen a veces en graneros, cocinas o escondrijos, y cuyo uso ya nadie es capaz de explicar. Vanidad de creer que comprendemos las obras del tiempo. Él entierra a sus muertos y guarda las llaves. Solo en sueños, en la poesía, en el juego, encender una vela anda con ella por el corredor, nos asomamos a veces a lo que fuimos antes de ser esto, que vaya a saber si somos. Esto es un texto de Julio Cortázar, Rayuela. Uh-huh. A propósito de lo que estábamos conversando, que creo que es absolutamente pertinente, ¿no? Que es la profundidad, siento que requieren estos temas que a veces pasan tan así como si fueran cosas efímeras, en fin. Dejo con la palabra a Omar. Sí, bueno, mira, tengo la impresión que la literatura y en general el mundo de la cultura tiene una dimensión que es capaz de captar eh, con mucha rapidez esos cambios de época. Ese texto de Cortázar me hizo rememorar y recordar también a Jorge Tellier y esa dimensión de los trenes y en su dimensión de los trenes la memoria. Pienso en algunos otros poetas, escritores chilenos que también se enfrentaron, ¿no es cierto?, a esa dimensión de la llegada de momentos, llamémoslo así, de la modernidad. Y yo creo, fíjate, que ahí también hay un problema que es, insisto, en esta dimensión de profundidad. Nosotros como latinoamericanos, como parte del sur-sur, tenemos un problema con la modernidad. Tenemos un problema serio con la modernidad, porque a lo que nosotros se nos aplicó y se nos enseñó que era la modernidad, y que en definitiva es lo que se ha multiplicado por ser ella en términos discursivos y también desde la perspectiva estructural, eh, tiene que ver primero con un principio que es de exclusión. La modernidad es excluyente y fue excluyente. ¿Y con quiénes fue excluyente durante todo el siglo XIX y el principio del siglo XX? Con el mundo mapuche. Fue racializada. O sea, este concepto, ¿no es cierto?, de la civilización y la barbarie, discúlpenme, pero los bárbaros eran los mapuches. Los bárbaros era todo lo que pudiera oler o parecer indígena. Así es. Lo bárbaro era todo lo que podía parecer o querer ser del mundo, ¿no es cierto?, de la tierra, del mundo de la comunidad. Entonces los ciudadanos, la ciudad, es un principio y es una totalidad moderna, y es un principio y una totalidad que también tiene que ver con este concepto liberal. Y nosotros somos víctimas de eso. A nosotros se nos formó bajo una forma de modernidad.
y se nos dijo que esa era. Y quienes fueron nuestros libertadores, además de eso, creyeron esas discursividades y le creían a Diderot y le creían, ¿no es cierto?, a los liberales ingleses, y nunca se cuestionaron y nunca se preguntaron si realmente, si uno de esos fundadores de la democracia era por casualidad alguno de ellos, ¿no es cierto?, accionista de algunas de estas empresas que eran esclavistas. Nunca se lo preguntaron, nunca se lo plantearon. Fíjate que los grandes escritores franceses del siglo XIX nunca se plantearon el tema de la esclavitud. Entonces, nosotros tenemos un problema serio, insisto, con la modernidad, porque es excluyente, porque es patriarcal, porque es racial, es racializada, entre otras cosas. Sí, Nuestra Florencia, discusión es mucho más profunda. Mucho más profunda. Omar, tú presentabas a Florencia inicialmente como una comunicadora. Yo tengo que agregar que Florencia, no sé si comparte o todavía es esencialmente una artista, porque ella es actriz de teatro y también fue formada en el Ballet Nacional de Cuba. Entonces, del mundo del arte, Florencia, ¿cómo visualizas tú esta reflexión también? A propósito del texto de Julio Cortázar, lo que hemos comentado, lo que ha comentado Omar. Creo que la construcción de subjetividades y en eso el arte, la cultura en general, con todo lo que eso significa, cultura como un sistema de relaciones más que géneros particulares o disciplinas particulares del arte, sino que como un sistema mundo. Creo que allí juega un rol determinante, justamente contraponiéndose a toda esta dominación tecnológica de la nueva era. Algunos economistas hablan de una cuarta revolución, como de una nueva revolución industrial en el fondo. Y creo que, Sí. y de la economía del futuro, y están como en esa línea tratando de defender lo indefendible que es la destrucción en el fondo de la humanidad. Y sin duda ahí y los artistas tienen siempre un lugar en la historia donde han sido la vanguardia en el pensamiento y en el poder también de velar y los aspectos más difíciles de la especie humana, que finalmente somos los que hemos llevado el mundo al lugar donde está. Y ahí creo que sin duda hay quienes toman la vanguardia y obviamente son castigados, como históricamente lo han sido, como ahora, por ejemplo, Mon Laferte, que ni siquiera puede pintar un mural, una artista tan reconocida en nuestro país y el mundo, no solo en América Latina, y conocemos la historia de cómo también nuestro país, y ahí tiene que ver también con lo que señalaba Omar, de esta pérdida y descuido de la identidad de lo propio, siempre mirando hacia Europa, siempre mirando hacia el referente norteamericano, tan colonizados incluso sin darnos cuenta, que ojalá no pase como pasó con Violeta, que tuvo que ella suicidarse, pasar años para que se le reconociera su gran legado. O sea, pero bueno, ese es el lamentable lugar que le ha dado, por ejemplo, a nuestro país, a la cultura y sobre todo a esa cultura, ese espacio más subversivo de la cultura, más contestatario, más de pensamiento crítico y de reflexión. Bueno, Iván Gutiérrez manda un saludo desde el Café Crónica Digital, nuestro gran amigo Iván Gutiérrez. Un abrazo, Iván. Un abrazo le damos a Iván, que resiste desde la Plaza Brasil, el Café Crónica Digital, que es un gran proyecto y que no va a morir, va a vivir. Un gran abrazo, Iván. Además decirles, Florencia y Omar, que Iván es candidato a concejal. Y como candidato a concejal, nada menos, puede hacer un tremendo papel, y ya lo han amenazado, ya le han hecho algunas
cosas bien feas en esta candidatura, ¿no? Amenazas físicas, ¿no? En fin, pero bueno, sabemos que Iván es un resistente, por lo tanto, lo saludamos desde este espacio. Creo que ya, Omar, parece que estamos en el cierre. Te dejo a ti. Sí, sí, yo creo que estamos llegando inexorablemente, bueno, al cierre de este primer programa donde estamos retomando, ¿no es cierto?, las conversaciones de estos cafés del Crónica Digital. Saludar, ¿no es cierto?, a nuestro amigo Iván Gutiérrez, invitar a quienes ven y escuchan este programa para que vayan a Huérfanos con Maturana a disfrutar de un rico café, de un pastel, de una empanada y de otras cosas, y de una grata conversación, ¿cierto? Y agradecer a ustedes, pues agradecerte, Florencia, el tiempo, tus comentarios, tu disposición, y a ti, Juan Andrés, ¿no es cierto?, también. Muy bien. Un abrazo, Omar. Un abrazo, Florencia. Nos estaremos encontrando en un nuevo espacio para poder analizar En este desde accidentado programa. sí, de este Chile, el mundo, que es tan importante verlo desde una óptica como la que hemos intentado hacerlo acá. Yo también agradezco mucho la participación de Omar y de Florencia con su análisis, su balance internacional y sus reflexiones. Muchas gracias y buenas noches, que estén muy bien. Que estén muy bien. Chao. Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao. Chao, Chao, chao. chao. Chao, chao.